Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos al Padre Francis. Padre Francis, gracias por estar hoy aquí con nosotros. ¿Podría presentarse un poquito, decir de dónde es, esas cosillas? Gracias, Cristina. Es un gusto estar aquí. Soy de Irlanda, de Donegal, Irlanda. He sido ordenado sacerdote en Donegal, al noroeste de Irlanda. Soy sacerdote desde hace 12 años. ¿Podría contarnos un poco sobre su infancia? ¿Cómo era su familia? Mi familia era bastante típica. Cuando yo era pequeño, mi padre era policía. Nos mudábamos a menudo por estar él en la policía. Tengo 4 hermanos y una hermana. Rezábamos cuando éramos pequeños, como quizá en la mayoría de las familias en Irlanda hace 45 años. Ahora tengo 53 años. Rezábamos. Iba a una escuela que enseñaba la fe, ¿sabes? Es el ambiente tradicional, una infancia suficientemente feliz, una infancia suficientemente normal. Tengo buenos recuerdos de mi infancia. ¿De adolescente siguió viviendo así? Me refiero a católicamente tradicional, católicamente normal. No. Bueno, una vida católica común y corriente en Irlanda no sería muy católica, al menos ahora. Como muchos en el mundo occidental. Me desvié a mediados de los 70, yo nací en el 66. Antes rezábamos el rosario, pero luego eso se desvaneció porque requería mucho tiempo y la tele lo envolvió todo. Y esa era la norma, así que la fe se iba desvaneciendo, quedando reducida a lo mejor a ir solo a misa los domingos, pero solo para quitármela de encima, por obligación, no por amor. Así que cambié mucho durante los últimos años de mi adolescencia. Llegué a no saber si Dios me conocía o no. No conocía verdaderamente mi propia identidad. ¿Quién era yo? ¿Y entonces qué pasó? Pues supongo que yo era un típico católico irlandés. Iba a misa por obligación. Estaba buscando eso, el espejismo de la felicidad. Como todos, que buscamos la felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? ¿Qué nos hace feliz? Trabajé con mucho empeño cuando era joven en la escuela. Incluso una vez pensé en el sacerdocio. Recuerdo una vez que estaba pensando en ello, pero lo rechacé. No estaba muy animado en aquel momento. Tenía 17 años y eso estaba ahí en mi mente, pero luego pensé en lo que el mundo en aquel entonces prometía, que la felicidad estaba, supongo en general, pues en ir de fiesta, en el dinero, en la bebida. Y me fui por ese camino trabajando. Trabajé duro. Quería ser un policía como mi padre o un conductor de camiones. Cuando dejé la escuela a los 17 años, solo quería poder estar fuera, en el mundo real. No quería estar encerrado en una oficina, quería estar fuera. Me encantaba conducir, me encantaban las motos, me encantaban los coches, así que quería ser un conductor de camiones o un policía, era mi sueño. Pensé que sería feliz entonces. Trabajé duro, conduje camiones por un tiempo. Después estuve trabajando por mi cuenta. Fui, como suelo decir, conducía a la gente que bebía. Fui un taxista en Dublín. Hice eso unos 10 años. Trabajaba por mi cuenta. Gané bastante dinero. Pero llegó el momento, por el ambiente en el que estaba, la cultura en la que estaba, que la bebida se volvió una parte importante de mi vida. Para encontrar la felicidad, yo pensaba que la felicidad la encontraría en si bebía más sería más feliz. Oh, encuentro libertad en esto. Ese era el espejismo, como muchas personas, hombres jóvenes, tienen hoy en día, que creen que la felicidad está en tal o cual cosa, en el alcohol, las drogas y demás. Y yo terminé teniendo un problema serio, no solo con la bebida, sino con quién era yo, la identidad de mi propio ser. ¿Diría que realmente era feliz con esta situación que vivía?
¿Y cuánto tiempo pasó hasta que realmente se dio cuenta de que el desconocimiento de su identidad era un Bueno, problema? Muy pronto supe que había un problema, porque en mi confianza, creo que en la divina misericordia, de confiar, de tener confianza en... Mi confianza no estaba en Dios. No tenía confianza en mí mismo y cuanto más buscaba huir de mí mismo, más inseguro me sentía, más bebía. Estaba más triste. Cuanto más necesitado estaba, más destrozado estaba. Así que me di cuenta que todo iba por el camino equivocado y no era feliz. Debería haber estado feliz según la teoría del mundo, porque recuerdo que siendo muy joven, incluso compré mi propia casa en Dublín, porque estaba trabajando y haciendo bastante dinero, era autónomo, trabajando duro pero bebiendo duro. Compré una casa y una buena casa y cosas materiales, pero me sentía vacío, había algo dentro de mí, un vacío, y recuerdo incluso decir que estaba hablando con un hombre. Él estaba hablando sobre las adicciones. Él dijo, yo le dije, es gracioso, cuanto más bebes, cuanto más alcohol bebes, cuanto más consumes, más sediento te vuelves. ¿Sabes? No te hace lo que te debería hacer, ninguna droga te hace feliz. Y él dijo, hay un dicho en la AA que dice que la adicción es un agujero en el alma. Pues yo tenía ese agujero en el alma, un vacío y una sed por algo más, pero no sabía qué era, y yo estaba muy roto. Y tenía muchos problemas a raíz de la adicción, también en mí mismo y en el ambiente a mi alrededor. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo llegaste a ser sacerdote? Y yo siempre digo, conocí al Señor por accidente. Siempre digo esto, porque tuve un grave accidente debido al desenfreno de mi vida. Tuve un grave accidente de coche y eso me llevó a ponerme de rodillas. Recuerdo que fue en 1993, tenía 27 años en aquel momento. Y creo que ese es un momento difícil para los jóvenes, hombres, mujeres, sus 20s. Ir de la inocencia, de la adolescencia, a ver la gravedad del significado de la vida, de quién soy yo. Y yo era... Creo que muchas personas que están en esas edades, en sus 25, especialmente los hombres, cuando el alcohol o la adicción se apodera de ellos, hay un cierto decir, la vida no tiene sentido. Y yo mismo me cuestionaba si mi vida, mi existencia, si tenía algún sentido. Sentía un gran vacío dentro de mí y en el mundo que veía, porque yo estaba trabajando los fines de semana, en aquel tiempo también, así que estaba haciendo mucho también. Y cuando estaba trabajando veía lo mismo, una existencia muy superficial, y me cuestionaba si en verdad Dios existía. Esa era la pregunta fundamental en mi corazón, y recuerdo que estaba muy enfadado, muy perdido, y me preguntaba si en verdad Dios existía. Y entre una cosa y otra acabé encontrándome con el Señor por accidente. Me estrellé con el coche a alta velocidad en una carretera rural, tomando una curva. Destrocé el coche dio varias vueltas de campana fuera de la carretera, casi rodé yo. Estuve en el hospital durante 6 semanas y tuve muletas 6 meses. Tuve una lesión seria. Pienso que a lo mejor no como San Ignacio de Loyola, no me estoy comparando con ningún santo, pero acabé ralentizándome. Tuve una grave lesión. A causa del accidente, mi cadera se dislocó y el nervio ciático quedó perjudicado. También tuve pie caído, mi pie derecho paralizado debido al impacto del accidente. Así que acabé con una gran pregunta. ¿Cuál es el significado de mi vida? Y esto fue el comienzo de mi conversión, ese ralentizarme. Así que eso le ayudó a preguntarse cuál era el sentido de su vida, o qué estoy haciendo. Yo no había hecho la pregunta aún el primer año. El primer año tuve problemas, un problema y una discapacidad. Tenía un problema de identidad al que añadía una discapacidad. Me preguntaba, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Tenía una casa y esas cosas, pero mi vida era superficial. Sentía un vacío. Muchos jóvenes están sintiendo eso hoy en su mundo, en sus ambientes, en sus familias, en sus hogares. ¿Y qué hay? ¿A qué me agarro? ¿Hay un Dios?
Yo sabía que tenía un problema con la adicción, además, y sabía que debía pararlo, y que eso era, y que yo no era yo mismo cuando estaba bajo la influencia de la adicción. Yo era alguien que ni siquiera me gustaba a mí mismo. Ya era difícil cuando estaba sobrio, porque no tenía ninguna confianza, pero bajo la adicción era incluso peor. Era una persona que no quería ser. Entonces fue una espiral hacia abajo y acabé dándome por vencido. Por la gracia de Dios, algo pasó. Necesito dejar el alcohol y demás para el resto de mi vida. E hice una promesa a alguien ahí que lo haría. Esto fue alrededor de 1996. Hice la promesa de mantenerme sobrio, de que nunca más bebería. Pero yo di por hecho y pensé que sin el alcohol, a partir de entonces, no tendría vida. Di por hecho que mi vida había acabado, porque ya no podía beber. ¿Y entonces ahí es donde se termina su vida? No, para nada. No. Pensé que se acabaría, pero en realidad estaba empezando. Y mi conversión verdadera vino a través de un viaje a Medjugorje un año antes. Recuerdo que tenía esa lesión seria en mi pierna y un hermano mío me dijo algo sobre Medjugorje. Acabé yendo a Medjugorje sin saber nada sobre aquello. Y fui allí en 1995. Tenía 29 años y encontré, quizás por primera vez en mi vida, la mejor enseñanza que nunca había encontrado. La verdad, el sencillo mensaje de Medjugorje. He venido a deciros que Dios existe y a daros esperanza. Y recuerdo estar allí esa semana, fue verdaderamente la mejor semana de mi vida. 1995, y una enseñanza clara. Pero yo no sabía, y muchos jóvenes de hoy no saben. Y allí una de las chicas, de las jóvenes, dijo, Satanás es fuerte. Y dije, eso tiene un sentido, porque yo había sido pateado de un lado a otro y no sabía cuál era la causa de mi infelicidad. El bien y el mal existen. Si hay un bando y yo debía escoger en qué bando estar, al menos sabía que si hay un bando y que había una fuerza superior a la de cualquier adicción, y ese es el poder del amor de Dios y del amor de la Virgen. Y eso tuvo un efecto profundo en mí. Eso fue en 1995. Y esto hizo que viera los mensajes diarios que son retornar a la Escritura, a la confesión, a la misa, que la misa fuera lo central, y rezar el rosario también. Todas esas cosas, sanar a través de la confesión, tuvo un efecto grandísimo en mí. Yo estaba sediento de eso, como decía ese agujero en mi alma, se estaba llenando. Cuando vuelve de Medjugorje, ¿cómo cambió su vida? Sí, vi una mejoría en mi vida. Recuerdo que después de eso, un año después de dejar el alcohol por completo, porque antes pensaba que podría beber en ocasiones especiales, pero eso no funcionó tampoco, comencé a ir a misa diaria. Misa diaria. Recuerdo incluso pedir al Señor y a la Virgen el regalo de la sobriedad. Recuerdo decirle, por favor, ayúdame a mantenerme sobrio, al menos hasta recibirte en la Eucaristía mañana. Tan sencillo como eso. Y eso me funcionó. Señor, manténme sobrio hasta que te reciba al día siguiente. Y luego me di cuenta que había pasado un fin de semana sin beber, y luego un mes, y sin darme cuenta un año, de Eucaristía en Eucaristía. Y ahora mirando atrás veo que ese fue el mejor año de mi vida, que había tenido en mucho tiempo. Fue el mejor año cuando volví a tomar las riendas de mi vida. Yo ya no era una montaña rusa, tenía estabilidad en mi vida una vez más, y cordura y paz interior. Como Nuestra Señora dice, he venido como reina de la paz. ¿Cómo surge la vocación? Mi vocación surgió a través de acudir diariamente a la oración, grupos de oración. Recuerdo que estando en un retiro, una vez había un hombre con dones carismáticos. Él me dijo que yo estaba llamado al sacerdocio. Yo sabía que estaba llamado, muy dentro de mí sabía que tenía llamada al sacerdocio y que debía responder. Así que lo sentía muy dentro de usted, inclusive desde joven. En parte sí.
Ya en el colegio también tenía esto. Solo sentía en mi corazón que quería responder totalmente a nuestro Señor y a Nuestra Señora. Lo sentía y me fue dicho de distintas maneras, y sentía una llamada que no podía ignorar. Pero el Señor me dio otras señales y gracias también. Yo no era nada sin mi fe. Sabía que había hecho mi voluntad lo que el mundo me decía y que había quedado vacío. Así que sabía que tenía que confiarme a la voluntad de Dios, porque sabía que su voluntad sería para mi felicidad, sea cual sea. Debía decir, hágase en mí según tu voluntad y palabra. Ha sido algo sobrecogedor, pero Dios ha sido muy bueno. Siempre uno que acude a la llamada, el sacerdocio, todos estamos llamados a responder a la palabra de Dios, hágase en mí según tu palabra. También he tenido varias hermosas y profundas experiencias. Supongo que una de las más íntimas que he tenido fue cuando estaba en uno de aquellos grupos de oración. Fue pronto después de regresar. Comencé a ir a un grupo carismático en Dublín, allí en Irlanda, llamado Comunidad Emmanuel. Ellos tenían un gran amor a la Eucaristía y a la Virgen. También eran carismáticos. Yo estuve allí, recuerdo que fue en 1997. Ya había estado un año sin beber. Y hubo un servicio de sanación. Recuerdo que había unos 20 jóvenes en aquel fin de semana de retiro. Había un sacerdote y el Santísimo expuesto en un altar. Y dijo, ¿quién de los que está aquí quiere que rece sobre ellos? Había carismáticos rezando sobre las personas, así que yo salí al frente y me arrodillé delante de nuestro Señor, del Santísimo, y le pedí que me sanara, que me diera la sanación, ese agujero en el alma. Fue más sobre el aspecto emocional, sanación del corazón. Y me arrodillé delante del Señor. Había una chica joven al fondo de la sala de oración, y yo sé que el Señor estaba hablando cuando hablaba ella. Levanta tus manos cansadas y endereza tus rodillas temblorosas, y sigue caminando por el camino recto, para que tu pie cojo aquí y en adelante no esté discapacitado, sino que sea sanado. Yo sabía que era el Señor hablándome. Yo no tenía ni idea de lo que era, pero hay las palabras que ella dijo: levanta tus manos cansadas, endereza tus rodillas temblorosas y sigue caminando en el camino recto para que tu pie cojo no esté discapacitado, sino que sea sanado. Y yo me encontré con ella poco después de un descanso. Me emocioné cuando lo oí y sabía que era el Señor desde el Santísimo hablando a mi corazón, o al agujero de mi corazón. Me encontré con ella después y hablé con ella y le dije, yo no conocía a esta jovencita, a lo mejor por ser un hijo de policía necesitaba hacerle muchas preguntas profundas, como un policía o un guardia en Irlanda. Primero le dije, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que pronunció? Y ella dijo, si abres la Escritura. Ella solamente abrió la Escritura al azar, ¿sabes? Una carismática rezando la palabra de Dios, la llamada, y le pregunté, ¿cuál es? Hebreos 12:12, y Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios está viva y activa. Y esto fue Hebreos 12:12, lo que ella leyó, y le pregunté, ¿sabes? ¿Me viste cojeando? Porque yo tenía un pie cojo. Asumía que ella abrió la Biblia y dijo, esto le viene bien a este porque es cojo, y dijo, no me había dado cuenta que estabas cojeando. Entonces luego le hice otra pregunta. ¿Sabes tú que yo tuve un accidente de coche hace unos años? Y una vez más ella no sabía nada de eso. Le dije, yo tuve un grave accidente de coche hace 4 años. Y esa es la lesión precisa que tengo después del accidente. Así que eso fue parte de mi llamada, gran parte de que el Señor me estaba llamando a caminar con Él. Me fue muy claro que Él me llamó a caminar con Él y a seguirle. Fue maravilloso y todavía estoy caminando con Él. 12 años después estoy caminando, gracias a Dios, con su gracia y todos los días. Y recuerdo la noche después. Por eso el Señor me conoce a todos, mejor que nos conocemos a nosotros mismos. Lo que sea, no sé.
A lo mejor yo estaba buscando una sanación interior emocional, pero no. Él dice, yo conozco todo. El Señor nos escudriña de arriba abajo, nuestro cuerpo y alma. Y recuerdo la noche siguiente, retorné a casa porque el retiro era lejos de casa. Y mi padre, Dios lo bendiga, me ha precedido en el camino, se ha ido a la eternidad. Estábamos hablando, él fue un buen amigo, verdaderamente éramos los mejores amigos, de la alegría de que Dios está con nosotros, de la conversión, de toda la alegría de la conversión, de ser uno con nuestro Señor, con Nuestra Señora. ¿Sabes? Un camino lleno de aventura. Así que estábamos hablando la noche siguiente y le expliqué con exactitud todo lo que sucedió en esta pequeña reunión de oración. Y estábamos ilusionados. Siempre pienso que fue como los dos chicos camino de Emaús. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos explicaba la palabra viva? Estuvimos hablando, recuerdo, unas 4 horas. Hablamos la siguiente noche cuando regresé. Estuvimos hablando y le comenté lo de la Sagrada Escritura. Y estuvimos mirando en 6 Biblias. Estuvimos mirando Hebreos 12:12 en todas ellas. Y había distintas traducciones y no podíamos encontrar. Y solo había una traducción que haya visto que menciona el pie cojo. Solo una Biblia tiene eso. Todas las otras mencionan el miembro dislocado o extremidad. Pero solo una Biblia tiene pie cojo. Y el Señor escogió esa Biblia para hablarme a mí. Y fue la Biblia Good News, muy sencilla, y fue la única. No es maravilloso que el Señor incluso escoja la traducción adecuada. Y después estuvimos hablando alrededor de 1 hora y hablando de... ¿No es maravilloso que Dios sabe incluso la Biblia correcta para escoger la traducción? Me dijo, ¿cuándo tuviste tu accidente de coche? Le dije, hace 4 años, fue el 22-23 de junio de 1993. Fue cuando tuve ese serio accidente de coche y él me miró y dijo, esta misma noche es 22-23 de junio y estuvimos hablando unas 5 horas y yo estaba emocionado, estaba en shock. Nosotros supimos que algo estaba pasando y mi padre, él era muy diligente en escribir en un diario todos los días. Estaba en shock y dijo, esto es alrededor del aniversario de tu accidente. Entonces él fue, estábamos en la cocina, fue al cajón y sacó el diario de 1993 y estuvimos en silencio esperando, preguntándonos. Sabíamos que algo estaba pensando. Y él abrió el diario y dijo, tú tuviste tu accidente de coche la mañana del 23 de junio de 1993 a la 1:10 de la mañana. Y nosotros dos, había un reloj en la pared, miramos el reloj en la pared y era la 1:10 al segundo. A estas horas tendríamos que estar en la cama, pero el Señor me estaba diciendo, ¿sabes? Que Él estaba conmigo y todavía lo está. Y eso me recordó cuando 4 años atrás me cuestionaba si Dios existía, así que me lo confirmó en la palabra Hebreos 12:12. Pero la noche siguiente a la misma hora me recordó, aunque yo me había olvidado del accidente. Así que eso fue parte del camino. Él sigue llamándome cada día. Lo sé, llamándome al sacerdocio y a la cosa maravillosa de levantar mis manos cansadas. Ahora soy sacerdote. Nunca pensé que era digno de ser sacerdote, incluso hallaba la sobriedad difícil. Ser sacerdote es maravilloso, que el Señor me llame a ser in persona Christi, a decir misa. Y sé que todavía me está llamando en el sacerdocio. Hay una llamada dentro de una llamada. Todos tenemos una vocación y la vocación es amar. Y Dios nos ama a todos con un amor inmensurable. Y Él es poderoso. Y Él siempre nos está llamando. Él sabe cada segundo de nuestras vidas. Y yo sé esto. Él llamó y esta llamada al sacerdocio fue un gran desafío para mí porque sé que no soy digno de decir una misa. De eso no tengo dudas. Pero para mencionar brevemente antes de terminar, hace poco he sido diagnosticado una vez más con una forma secundaria de cáncer de pulmón, una mancha pequeña en el pulmón. Lo tuve hace 4 años, pero sé que el Señor estaba en ello porque Él está en cada detalle de nuestra vida, en todo. Y sé que Él está en este camino también, una llamada dentro de una llamada, a lo mejor de sacrificio,
y lo ofrecemos todo con el amor del Señor cuando estamos en sacrificio. La semana pasada me pidieron decir misa en la parroquia, y la misa que me pidieron decir es maravilloso porque la señora me dijo que tenía que ofrecer la misa por una intención especial. Y la intención, me dijo, eres tú, porque tienes que entrar en quirófano, a lo mejor la próxima semana o la siguiente. Así que el Señor está ahí. Estoy tomando un descanso sabático y ahora el Señor me está llevando en otra travesía. Pero ella me dijo, celebra la misa de mañana y ha de ser por ti mismo. Así que la semana pasada ofrecí una misa, cosa inusual, con la intención especial que era yo mismo. Y me llené de gozo porque la lectura de la Escritura para la misa, la que dije, empecé la misa diciendo, yo nunca pensé que esta parte de la Escritura cambiaría mi vida, Hebreos 12:12. Nunca pensé que un día estaría diciendo misa como sacerdote, y justo la misa, la lectura de la Escritura de la misa que estaba diciendo por mi intención era, la primera lectura de la misa fue Hebreos 12:12. La probabilidad de que eso sucediera, que eso saliera y que la misa fuera por mí, pues el Señor me dice, todavía estoy contigo en el camino de levantar tus manos cansadas y ahora puedo levantar mis manos sosteniendo la Eucaristía. Es maravilloso. La lectura de la misa trataba sobre la lucha contra el pecado, pues vosotros aún no habéis tenido que luchar hasta la muerte. Fue más largo que Hebreos 12:12. ¿Habéis olvidado aquel texto alentador en el que se os refiere como hijos? Hijo mío, cuando el Señor te corrija, no te lo tomes a la ligera. Pero no te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todos aquellos que Él reconoce como hijos suyos. El sufrimiento es parte de la corrección. El Señor os está tratando como hijos suyos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Es verdad que toda la corrección en el momento de recibirla es momento de tristeza y no de alegría, pero más tarde produce frutos de paz y bondad. Así que levanta tus manos cansadas, fortalece tus rodillas vacilantes, sigue caminando por el camino recto para que tu pie cojo no quede discapacitado, sino que sane. Así que Dios está llamando, me sigue llamando a que lo siga en esta vocación de amor. Padre, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. De nada, es una alegría estar aquí. Gracias. Pues amigos, a veces cuando no tenemos, no sé, ninguna idea, o el católico un poco tradicional, como hablaba el padre al principio, que nacemos en una familia tradicionalmente católica, cumplimos con los sacramentos, pero luego nos desviamos del camino porque quizás no sabemos cómo entrar de nuevo en ese camino. Una opción puede ser la palabra de Dios, la palabra a través de los evangelios, del evangelio del día a día, de la Eucaristía. En la Eucaristía, cuando nos encontramos con ese evangelio, lo escuchamos, lo interiorizamos, lo hacemos nuestro. Buscad la manera de volver al camino. Gracias por estar ahí.